Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Campo Stream, primer y único stream de campo en la provincia de La Pampa, que se ocupa de la agenda rural, que escucha a los productores, que trae temáticas de interés y por supuesto hoy no va a ser la excepción. Así que darles las bienvenidas en primer lugar, un gusto tenerlos nuevamente acá en vivo desde Render Stream. Por YouTube nos pueden seguir, ya les voy tirando el chivo, nos pueden seguir también en Instagram y en Facebook como nuestro Campo Stream para ir viendo todos los contenidos que venimos trabajando, los clipeos más importantes de cada entrevista y de cada invitado que tenemos acá. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en Spotify, en nuestro Campo Stream, para ir escuchándonos en formato auditivo únicamente y fuera del aire, por supuesto, para quienes no puedan conectarse al vivo, lo puedan ir consumiendo. Así que de por sí ya les hago la invitación a que participen, a que comenten. Y recordarles que el último programa, la última emisión, hemos tenido un especial referido a la 125, a 18 años de aquel acontecimiento, de aquella discusión que abrió una brecha política, ideológica y social en nuestro país. Estuvo, por supuesto, como invitados el senador Juan Carlos Marino, que participó en aquel momento del debate en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, donde se dio la votación final, con respuestas y varias declaraciones muy interesantes sobre cómo se dio la gesta del rechazo a aquel proyecto de ley en su momento, con algunas cuestiones que no habían salido a la luz y que él nos dejó acá un par de perlitas en nuestro Campo Stream. También lo acompañó Julio y Víctor Tapié, que son dos representantes gremiales, participantes de la agrícola ganadera, cuya función han tenido participación, digamos, en distintas comisiones directivas. Así que un programa que fue muy interesante, así que si no lo viste, si no lo pudiste escuchar, te recomiendo que lo vayas a buscar en nuestras redes sociales. Hoy vamos a cambiar un poco la sintonía, porque hay varias aristas o varios temas que el sector me parece importante que tenga que tocar. Estamos hablando de cuestiones climáticas, temas que por ahí el productor uno no lo puede manejar, no lo tiene a mano, no está a su alcance y que por supuesto a la hora de planificar su actividad comercial, agropecuaria, tiene que estar muy atento a lo que ocurre. Así que vamos a estar hablando de un acontecimiento que se está aproximando en nuestro país y en nuestra región particularmente, que es el Niño, ¿sí? Vamos a estar hablando de un fenómeno que no se da usualmente, que tiene consecuencias importantes a la hora de producir, a la hora de llevar a cabo nuestra producción, y que por supuesto vamos a estar dialogándolo con gente referida al sector y que es está muy capacitada para llevar a cabo lo que podría ser un pronóstico para que todos los referidos al sector puedan tenerlo en cuenta. Así que nos toca preguntarnos hoy en el día de la fecha, es saber cuándo va a llover, cuándo va a llover, cuánto, dónde y qué hago con todo este tipo de información, teniendo en cuenta lo que se viene hablando en distintos medios. Y lo vamos a estar tratando de responder con Jeremías Baraldi, meteorólogo y reconocido por la Fundación de La Pampa Tierra de Tormentas, una cuenta que ha tenido una repercusión y una inserción importante y veloz en la provincia de La Pampa y que muchos productores ya lo usan como fuente de consultas recurrentes. Así que en el día de hoy lo quiero presentar a quien me acompaña aquí en la izquierda, a Jeremías Baraldi, para darle comienzo al programa del día de la fecha. Bienvenido, Jere. Hola, Román, ¿cómo estás? Gracias al programa y a todos ustedes por el espacio. Y bueno, sí, vamos a hablar de estos temas que la verdad que son de prioridad hoy en día para la sociedad, ya que estamos hablando de uno de los fenómenos del Niño más intensos que podemos tener en la historia. Bien, Jere. Bueno, mira, para arrancar, explicá llanamente para el productor que está del otro lado qué es el Niño, de qué se trata, qué efectos trae y qué repercusión tendrá en la provincia de La Pampa. Bueno, el fenómeno del Niño es justamente una anomalía que se produce en el Océano Pacífico, ¿sí? Allá en el ecuatorial, más o menos a la altura de Perú, ¿sí? Para que se den una idea. Y ustedes dirán, bueno, ok, pero ¿de qué hace esa anomalía, no? Bueno, esa anomalía es justamente que el océano se calienta más en esa zona. Es decir, podríamos decir como que hay una olla hirviendo de agua justamente en el Pacífico ecuatorial. Vendría a ser entre Perú y Australia, póngale, ¿sí? En el medio. Entonces,
volviendo a ese tema, lo que estamos observando ya hace varios meses es que la temperatura en ese lugar del océano está aumentando. Cuando la temperatura en ese lugar del océano aumenta, nosotros tenemos que saber que en la meteorología, gran parte de los regímenes de lluvia y nuestros climas son con las circulaciones desde los océanos, ¿sí? Entonces, si el océano cambia, nos cambia nuestro clima. Entonces, el Niño viene a ser justamente eso. Es una anomalía, es decir, una olla más caliente que está en el medio del Pacífico, más caliente de lo normal, que nos afecta, en nuestro caso, a la provincia de La Pampa, con lluvias excesivas, lluvias por encima de lo normal, tormentas severas más frecuentes, ciclos húmedos y un periodo en el cual las circulaciones cambian, ¿sí? No es que es solamente un evento. Inclusive ya estamos viviendo el Niño, Román. Ya lo estamos viviendo. Ya hace 3 meses que estamos con Niño y ya los impactos ya los tenemos en La Pampa. ¿Cuáles son los impactos, los iniciales? Porque Sí. estamos hablando, vos ya me decís que estamos participando, digamos, ya estamos dentro Sí. de lo que es el fenómeno. Esta primera parte tuvimos climas muy fríos, no tuvimos tanta lluvia, que es digamos, esa es la primera aparición del fenómeno. Mirá, la primera aparición del fenómeno del Niño se empezó a observar en la región central de Chile, en la región central de los Andes, donde han tenido Chile lluvias muy excesivas. Mendoza ha tenido nevadas impresionantes, históricas, que en los últimos 15 años no había. Y ya ahí empieza el efecto en La Pampa. En primer lugar, ya las nevadas excesivas que hay en Mendoza, después de tantos años de sequía, es una buena noticia para el dique Casa de Piedra, ¿sí? Es una buena noticia para los ríos, más allá de que el Atuel no lo quieran soltar, por ahí van a tener que soltar un poco por excesos. Y después, por otro lado, esta corriente en chorro constante que le ha pegado a Chile y a los Andes, a nosotros en La Pampa nos afecta con lluvias y lloviznas constantes. Por eso lo que hemos tenido en los últimos 2 meses en la porción oeste de La Pampa, si la dividimos en 2, es justamente día por medio en el suroeste y oeste pampeano ha habido lluvias, lloviznas, lluvias, lloviznas. Y ha dejado prácticamente un oeste y un suroeste La Pampa con acumulados de hasta 70 a 100 milímetros en los últimos 2 meses. Que eso para el oeste, Román, es muchísimo. Es muchísimo. Bueno, justo ahí te iba a parar, porque primero tenemos la primera buena noticia, si se quiere. Sí, esta es la parte buena del Niño. Exacto, tenemos una buena noticia, por ahí uno lo ve siempre en términos negativos, tenemos una primera parte, digamos, del fenómeno del Niño que a priori nos favorece, sobre todo la parte del oeste, pero Exacto. también pensándolo en función de la cuestión del río Colorado, Sí. sobre todo en el sector de Casa de Piedra, toda esa zona de producción bajo riego. Exactamente. Esta es la cara buena del Niño. Nos va a llenar los ríos, el oeste y suroeste se recupera, un suroeste pampeano que hace 3 meses declararon emergencia agropecuaria, para que vean con la sequía que venía, porque un oeste de La Pampa que se acostumbró a tormentas por convección, es decir, a lluvias muy fuertes de golpe, y eso al suelo del oeste no le sirve, porque rápidamente se hace como un cemento y se va hacia los bajos. Eso se debe a las características del piso, ¿no es cierto? Exactamente, al suelo del oeste. Entonces, el oeste de La Pampa, ahora lo que ha tenido lluvias y llovizna. Por eso digo, estos 100 milímetros, 70 milímetros que tuvo, por ejemplo, Gobernador Duval, 25 de mayo, Limay Mahuida, Poelén, Santa Isabel, La Humada, que tuvo 6 nevadas hasta ahora. Tuvo más nevadas de las normales. Casi siempre tenés 3 o 4 nevadas, ya estamos teniendo 6 y todavía tenemos más chances. Es decir, tenemos un oeste que está muy húmedo. Todavía en el este los efectos no se ven, porque en el este estamos con nuestra estación seca, ¿sí? Nuestra estación seca. Eso se rige con normalidad. Con normalidad. Lo que hace el Niño es justamente intensificar tus estaciones. Pero no en el sentido de que, por ejemplo, si la época más lluviosa en La Pampa es de septiembre a abril, va a seguir siendo de septiembre a abril. Pero se va a intensificar y va a ser por encima de lo normal. Entonces, en resumen, vamos a ordenar las ideas. Toda esta cuestión de la sequía que viene englobando La Pampa, agravada por el Niño, y lo que se viene, que son muchas lluvias, también va a estar agravada por el Niño. Exactamente. A ver, en un principio, la sequía que veníamos teniendo en el oeste de La Pampa ya se está solucionando con el Niño, que es la cara buena del Niño, ¿sí? Porque el oeste va a quedar hermoso y ya está quedando muy por encima de lo normal. Después hay que tener cuidado con los incendios, ¿sí? Porque recordemos que los incendios más grandes en la provincia de La Pampa los tuvimos en el año 2000 y en el año 2017, que justamente fueron años post-niños. Exacto. Entonces,
hay que saber de que donde hoy está lloviendo mucho, que habitualmente no llueve tanto, todo ese pastizal, cuando venga la época seca, va a ser fuego. Entonces, mirá cómo el Niño nosotros tenemos muchos impactos. No es solamente una inundación puntual en el noreste pampeano que se pueda dar. Otro impacto que tuvimos, prácticamente no tuvimos días de sol, ¿sí? Y a ver, esto lo va a saber cualquier persona que mira el pasto. La pampa en invierno es amarilla, incluso es negra por las heladas, es ventosa, es fría, es de cielos despejados, todo lo contrario de lo que tuvimos. En estos últimos 2 meses tuvimos una pampa sin vientos, ¿sí? Estamos en agosto y no hemos tenido nada de viento. Mucha gente me escribe en los campos que los molinos no pueden juntar agua porque no hay viento. No hemos tenido sol. Mucha gente que trabaja con casillas en el medio del campo, que tiene paneles solares, no han tenido energía. ¿Esto todo fenómeno del Niño? Todo esto es fenómeno del Niño. ¿Cómo funciona eso de que no haya sol, por ejemplo? Y justamente es por la mayor nubosidad que nos trae esta corriente en chorro que no para de pegarle a Mendoza y a Chile. Y a nosotros lo que pasa por arriba de la cordillera es la nubosidad alta. Y eso nos cubre, nos tapa de nubosidad. Entonces, esto es el efecto del Niño. El haber tenido un invierno con muy pocas heladas, que si bien fueron heladas, pero fuertes, pero muy puntuales, exacto. No fue un frío que se extendió, sino que fueron fríos de 2-3 días rápidamente templados. Por eso digo, tuvimos nieblas, neblinas. Sí, es la época que tenemos nieblas y neblinas, pero el Niño las intensificó. Tuvimos más nieblas de lo normal, más neblinas de lo normal. Y esto ha hecho de que no se seque nada, Román, ¿sí? Vos pensás que en junio, en el noreste de La Pampa, llovieron hasta 100 milímetros en zonas de Catriló, zonas inclusive hasta el departamento Maracó. Entonces, toda esa agua jamás se secó. Todo lo que llueve, y hay una regla por ahí que está referida justamente con lo que se puede transpirar, con lo que se puede evaporar con el sol en invierno, 10 milímetros equivalen, algunos dicen, como a 50 milímetros en verano, ¿bien? Porque la Tierra no absorbe y porque el Sol, tenemos muy pocas horas de luz, porque estamos en invierno. Entonces, nosotros ya estamos entrando a un Niño con agua, ¿sí? Vamos a tener... Y eso no es poca cosa, porque hemos ingresado a Niños con el noreste muy seco, pero ahora ya estamos entrando a un fenómeno del Niño con un noreste que ya tiene las napas arriba, inclusive con algunas localidades que ya han presentado emergencia como Intendente Alvear. ¿Cuándo empieza a ser un problema tanta agua que cae, tanta lluvia en nuestra provincia, puntualmente teniendo en cuenta a lo que se dedica? Sí, y va a empezar a ser un problema cuando ya los suelos empiecen a estar muy livianos y la maquinaria no pueda entrar. Y cuando empiecen las primeras lluvias, es el puntapié, es el punto de inflexión. O sea que estamos a unas cuantas lluvias de que ya el productor va a tener que tomar cartas en el asunto. Sí, yo creo que ya agosto, ya para cerrar este mes, va a ser lo último, por así decir, de estabilidad que tengamos. Va a seguir esta corriente en chorro, por lo que va a seguir nevando en cordillera, por lo que se va a seguir acumulando agua para los diques. Una vez que termine esta corriente en chorro pegándole a la cordillera, los afectados empezaremos a ser más el este de la provincia. Se va a empezar a correr el fenómeno, digamos. Exactamente. Y ahí es donde uno tiene que empezar a poner la lupa. En el noreste, en el este, en el centro y en el sureste de La Pampa. Es decir, si dividimos La Pampa a la mitad, la porción este. Porque vamos a tener lluvias muy por encima de lo normal, ¿sí? Y acordémonos que hay localidades que ya, por ejemplo, en lo que va de este año, ya han cumplido con todo lo que tiene que llover en 2026. Sin Niño. Ya venimos también de años así, tengo entendido el año pasado, según lo que yo pude estar observando de los registros pluviales que justamente vos has publicado en tu cuenta, venimos ya de un año de mucha lluvia. Sí, exactamente. Tal como vos lo decís, ya hay localidades del noreste de La Pampa. Caso Intendente Alvear. Caso Intendente Alvear, caso Ceballos, caso El Tala, casos La Maruja, casos Rancul, casos Victorica también, porque el centro este de La Pampa también, caso Telén. Esos casos ya han alcanzado todo lo que tiene que llover en el año 2026, sin Niño. Entonces eso te da muestra de que las napas ya empiezan a estar cargadas. Inclusive antes de entrar al invierno ya tuvimos problemas con el río Quinto, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, nos salvó el invierno, porque el invierno es nuestra estación seca por naturaleza, pero ahora entramos a nuestra estación húmeda por naturaleza, con Niño.
Bien. ¿Se entiende? Y con exacto. cambio climático. Bien. Bien. O sea, tres cosas. Por eso la intensidad de este niño es notable, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a analizar los fenómenos del niño anteriores, Estamos hablando caso 2015 del anterior, el último. exactamente, cuando tuvimos las grandes inundaciones en todo el noreste de La Pampa, 2016, Me 2017, acuerdo ¿te que se acordás? inundó acá el Bajo Giuliani, Que por se inundó el Bajo ejemplo. Giuliani, que se inundó Santa Rosa, hubo barrios 25 días inundados. Post eso tuvimos millones de hectáreas incendiadas en el sureste de La Pampa. Eso, Caso La Dela puntualmente, me acuerdo. exactamente, Sí, sí. el sureste, sí, el sureste ha estado muy complicado. Bueno, eso fue el 2017-2016. Si nos vamos al 2000, tuvimos muchas inundaciones también. Bueno, yo era chico, pero históricamente me fijé y hemos tenido muchas inundaciones y después incendios. Y este niño se espera que sea incluso mayores. Estamos hablando de un fenómeno que viene más recargado que las veces anteriores que ya nos han complicado. Exactamente. Es decir, este agua que yo les dije al principio del programa, que es el agua del Océano Pacífico, siempre se calienta 3 grados por encima de lo normal o 2 grados por encima de lo normal. Ahora hay algunas proyecciones que muestran hasta 4 grados por encima de lo normal. Y eso nos lleva a pensar por ahí en el niño más fuerte que hemos tenido en América del Sur, que ha sido en el 83, por ahí. Ajá. Donde, para que se den una idea, todo lo que es el litoral argentino, hubo miles de desplazados, literalmente. O sea, pueblos enteros de Santa Fe, de Rosario bajo agua, la provincia de La Pampa, el noreste también. Pero esto es diferente, Román. Porque estamos hablando de un fenómeno del niño que va a pegar en la época contemporánea, por así decir. Y vos me vas a decir, ¿pero esto qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver porque los suelos no es lo mismo tener una inundación, no es lo mismo tener 100 milímetros en el 2026 que en el 90. ¿Te referís a cuestión de bosques, al estado de la flora en la provincia y en la nación? Me refiero exactamente al manejo del uso del suelo, ¿sí? Los campos no absorben lo mismo que absorbían en los 90, no tenemos la misma cantidad de monte que en los 90, y las ciudades son prácticamente el doble de lo que eran en los 90. ¿Qué tan complejo es el escenario entonces? Entonces es un escenario en el cual es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo y va a requerir de una atención particular y constante, porque también estamos hablando de un niño extenso. ¿Sí? Por eso las características. Porque, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo tener un niño en el 2026 que en el 90, porque ahora todos los océanos, esa anomalía que yo te acabo de nombrar, todos los tienen. Todos lo están teniendo. O sea, vos ves un mapa de anomalías y todo el planiferio está rojo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que gracias al calentamiento global, los océanos ya se han calentado por sí solos. Y ahora el niño que se está calentando más alrededor tiene agua caliente. Entonces le va a costar enfriarse. ¿Sí? No es que de un día para el otro se va a terminar. Por eso estamos hablando de que no solamente este niño nos va a acompañar en esta campaña, nos va a acompañar en futuras campañas. O sea, lo vamos a tener más seguido. Lo vamos a tener, por lo menos este niño hasta abril del año que viene va a estar. Después veremos cómo, porque estos son ciclos, y estos ciclos por así decirlo, los lleva a cabo la OPD, que es la oscilación pacífica decadal, que acá en La Pampa, para que se den una idea, venimos de 15 años de sequía, ¿sí? Venimos en una fase en la cual nos han dominado las niñas. Hemos tenido niños muy puntuales, caso 2017 y caso 2024, que inundó Bahía Blanca y nosotros tuvimos problemas en el sureste. Pero después, la gente que nació en el 2000 se acostumbró a ver una pampa con lagunas secas, sí, con alteos en las rutas y se preguntarán para qué está esto, con puentes que por ahí no pasa agua por abajo. Pero la gente desde el 99 para atrás vivió lo que es el ciclo húmedo. Te detengo ahí porque dijiste algo, mencionaste Bahía Blanca, digo, con esta crisis que se va, o estos factores climáticos que se van a establecer en La Pampa durante este año y el año que viene, ¿corre riesgo la provincia que haya un Bahía Blanca? Obvio, sí, ¿Así obvio. de grave? Sí, obvio que corre riesgo porque, a ver, lo de Bahía Blanca fue un fenómeno en el cual impactó con lluvias extraordinarias
que tranquilamente con fenómenos del Niño de estas magnitudes se pueden dar, es probable. ¿Sí? Inclusive es más frecuente que suceda. Nosotros tenemos que saber que ya por naturaleza, por eso vuelvo a todo lo que es por naturaleza. Por naturaleza nosotros ya somos de tener eventos severos, porque vivimos en latitudes medias. De vez en cuando tenemos algún sacudón. Entonces, con un niño no es nada nuevo. Con un niño se te intensifican todos esos fenómenos y son más frecuentes. En otras palabras, si tuviste 3 tormentas severas que te destrozaron la ciudad, puedes tener 6. ¿Entienden? Estamos hablando de... Sí, exactamente. Sí. En otras palabras, si tuviste 100 milímetros que te cayeron un mes y después por un mes más no llovió, bueno, ahora es probable que te caigan 100 milímetros, a la otra semana 100 más, y así llega un momento que todo se empieza a acumular. ¿Vos la ves la Pampa preparado para aguantar eso? Y en realidad no la veo Argentina preparada. Todo lo que es el centro del país, la cuenca del Salado, en provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, ya lo están sufriendo mucho. Y nosotros también, porque por eso digo, no conocemos lo que es una inundación contemporánea. Lo vamos a saber en este ciclo que se nos viene. Insisto con lo que te estaba contando antes. El ciclo del 80 hasta los 2000 fue un ciclo húmedo, donde la oscilación pacífica decadal, que es la oscilación que va a través de la Antártida, alrededor de la Antártida, favoreció a que haya más fenómenos del Niño que niñas. Entonces, cada 2 o 3 años teníamos un niño. Y vaya casualidad que en esos 20 años desapareció Pecuén, desaparecieron un montón de pueblos, hubo un montón de problemas. Después pasamos... El caso de las lagunas en provincia de Buenos Aires. El caso de las lagunas, las encadenadas, y la creación de un montón de lagunas que acá en La Pampa. Luego de eso, tuvimos 15 años de sequía. Ahora estamos ingresando a un ciclo húmedo, que tranquilamente, si la oscilación pacífica decadal lo permite, nos puede acompañar quizás durante la próxima década. Mira, Jere, este es un stream, un programa que, según las métricas que hemos estado observando, lo consume gente que probablemente no haya vivido ese ciclo húmedo y esté a punto de vivir este primer ciclo húmedo como productor o como jefe de su campo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo lo que vos venís mencionando, en cierto modo, tiene un tono alarmante, ¿no? Sí. Tiene un tono alarmante. Sí, sí. ¿Qué tiene que hacer un productor ahora a la hora de tomar decisiones en su campo? ¿Qué recomendaciones le da vos? Bueno, primero que nada el conocer la zona, ¿no? Creo que eso es importante. Y ya desde el nombre del departamento donde estás, ya te lo va a decir, ¿no? Ralicó, los pueblos originarios, significa plato de agua. Todo está relacionado y creo que este ciclo húmedo va a hacer que por ahí las zonas inundables que en tu campo antes las usabas para sembrar porque no estaba lloviendo mucho, tengas que otra vez recurrir a zonas de, por así decirte, de sacrificio dentro de tu campo, donde sabes que vas a tener que almacenar el agua en algún lugar, por lo tanto hay lugares que no vas a poder sembrar, vas a tener que aprovechar ya este tiempo, pues ya tenemos efectos del Niño, de armar caminos lo más fuertes posibles para o ver por dónde entrar, por dónde no. Si sos nuevo en esto, bueno, preguntar la inundación anterior, si afectó a ese campo, a ese no, o si le soltaron el agua de otro campo, porque ahora empieza ese lío. Ahora empieza el lío de que mi vecino me soltó el agua, de que yo hice un terraplén y no me pasa el agua, pero inundé a un pueblo. Claro. Ahora empiezan todas estas discusiones que parecen de otros años, pero que van a ser más común de lo que parece. Vamos a vivir también una época un tanto conflictiva, según lo que anticipás. Exactamente. Yo creo que los próximos meses que tenemos, el fenómeno del Niño va a ser el protagonista, incluso más que las elecciones. Para que te des una idea, el impacto que va a tener, sobre todo en gran parte de Argentina. Anda por ahí, mirá, metete en esa parte, la cuestión de la productividad. Vamos a ver campos con menores producciones, agravados por estos fenómenos. Eso por ahí es medio relativo porque hay campos que van a quedar al límite, que no van a ser inundados y van a tener una producción récord. Hablamos, por ejemplo, de campos más cercanos al oeste, por ejemplo. Más cercanos de la Ruta 35 hacia el oeste. ¿Sí? De la Ruta 35 hacia el oeste puede haber campos con cosecha récord, ¿sí? El monte, inclusive la gente de la ganadería está feliz porque el monte está como nunca. Verde, hermoso. Verde y eso para la ganadería es muy bueno. Entonces ahí ya tenemos la cara buena. Y bueno, y por otro lado la cara mala van a ser justamente las inundaciones y los daños también por la violencia de las tormentas. Eso no hay que dejarlo
No hay que dejarlo atrás, porque en los últimos años yo vengo observando que muchos productores están recurriendo a asegurar sus campos contra granizo, contra ráfagas destructivas o inundaciones. Yo les recomiendo que hagan eso, porque es muy inteligente y es una platita que la pones hoy, pero con los fenómenos tan frecuentes que estamos teniendo te puede salvar bastante, ¿viste? Sobre todo sabiendo que la ocurrencia de granizo ha aumentado, producto del calentamiento global, y con un fenómeno del Niño los fenómenos severos van a ser más frecuentes. Entonces tenemos que saber de que nos pueden venir granizadas, nos pueden venir vientos destructivos, además de todo el periodo húmedo. ¿Y qué meses hay que prestar atención? O vos decís, acá es donde hay que tener afilado el ojo para evitar que nuestro campo no nos dé números negativos. Yo siempre digo que el Niño respeta bastante las estaciones, pero de vez en cuando es bastante desubicado. ¿Cómo es eso? Pará. Por ejemplo... No hay nada establecido. No hay nada establecido, o sea, si bien el fenómeno del Niño, como dije hoy, te intensifica, si tu periodo lluvioso es de septiembre a abril, va a seguir siendo de septiembre a abril y va a estar intensificado al palo y va a estar con lluvias por encima de lo normal y tormentas severas más frecuentes. Pero también te puede generar eventos fuera de ese foco, como pasó ahora que tuvimos tornados en Santa Fe, por ejemplo, a 300 kilómetros de línea recta del norte pampeano, porque fue en el sur de Santa Fe. O ahora, por ejemplo, que está habiendo inundaciones en Uruguay, en este mismo momento que estamos haciendo la entrevista. Todo esto por el Niño. Fenómeno. Esto ya es el Niño. ¿Cómo juega ahí? ¿Qué fenómeno climatológico está ocurriendo ahí que provoca un tornado, por ejemplo? En lugares puntuales como Santa Fe, como Montevideo, o Uruguay, perdón, sí. Y que puede pasar acá en La Pampa. Bueno, es que justamente al tener cada vez aire más cálido y húmedo y estando en invierno y teniendo esta corriente en chorro que viene desde el Pacífico, que es un río atmosférico que viene justamente de la zona ecuatorial, es decir, transporta aire, vapor y calor de donde está el Niño. Entonces, en un segundo, va a 300 kilómetros por hora, para que se den una idea del aire ahí. El vapor de agua que está en el océano Pacífico, capaz que en 3 horas llega a la Argentina, llega a La Pampa. Entonces, eso impacta. Entonces, teniendo estos 3 ingredientes, el aire cálido del norte, el frío del sur y una constante corriente del oeste, o el llamado efecto sonda, que también a veces en forma de línea seca nos genera tormentas, estos tornados se producen y son normales. Lo que ahora se altera es la frecuencia. Es decir, estamos observando que estamos teniendo mayor frecuencia de tornados destructivos. Como ya en esta temporada hubo como 5. Nos tenemos que acostumbrar a verlos acá. Sí, no, a ver, son frecuentes y tenemos que saber qué puede pasar. No, pero viste que la gente dice, che, un tornado en Doblas, y sí, se queda así como diciendo, che, se viene pero déjame decirte algo, Román, con respecto a eso. Nosotros acá en La Pampa, más que el tornado, le tenemos que tener mucho respeto a las superceldas con ráfagas descendentes. ¿Sí? ¿Explicás qué es eso? Porque sí, porque por ahí uno a simple vista le tiene miedo al tornado. Pero el tornado en América del Sur o en La Pampa no es tan grande como, por ejemplo, en Estados Unidos, que se te forman F4 o F5. Pero lo que sí tenemos muy intenso acá en La Pampa y sobre todo en la región central del país son las famosas superceldas, pero que descargan o granizo grande o ráfagas descendentes violentas. ¿Son esas nubes negras gigantes que vemos siempre en el horizonte? Exactamente. ¿Esas son las celdas? Las superceldas son eso que parece una nave. Sí, son terribles. Bueno, y que rotan. Hace un tiempo hubo una gigante, en 2020 creo que vino un ventarrón terrible acá a Santa Rosa. Y hubo otra también a fin del año pasado, si no me equivoco, que vino una tormenta de arena fuerte. A principio de año, mirá, porque yo estaba volviendo, a principio de año era. Bueno, mirá, para más fácil, las últimas 3 superceldas que afectaron a Santa Rosa fue la que destruyó la ciudad, el 30% del arbolado urbano. Eso fue una supercelda con ráfagas descendentes. ¿Qué es una ráfaga descendente a diferencia de un tornado? Y por eso digo que hay que darle más bolilla a esto. Un tornado rompe solo por donde pasa, ¿sí? Es como si vos agarraras una hoja, pasás tu dedo. Bueno, por donde pasó el dedo, no quedó nada. Pero es solo por donde pasó el dedo. En cambio, las ráfagas descendentes tienen un área más extensa de destrucción, ¿sí? Es decir, en vez del dedo pones la mano en la hoja.
Y eso es lo que pasa y lo que pasó en la ciudad de Santa Rosa. Y las ráfagas descendentes a veces equivalen a tornados F2, F3, lo que pasó en Santa Rosa, que son ráfagas literalmente que bajan de la nube. Por eso es descendente, no es horizontal el viento, sino que baja, golpea contra el suelo y al golpear contra el suelo remolinea y rompe todo. Rompe todo, y como tiene tuvimos casi en la Santa Rosa. potencia de un huracán como lo que se arman en Estados Unidos, digo, por los F3, F4. Y las velocidades equivalen. A ver, la tormenta de Santa Rosa tuvimos hasta ráfagas de 140 kilómetros por hora que destruyeron la ciudad. Vos me estás diciendo que en La Pampa tuvimos tornados al nivel de o la velocidad de un tornado. Entonces, si nosotros tenemos que poner equivalentes, podemos decir que tranquilamente la supercelda que afectó a Santa Rosa fue equivalente con un tornado F2. Y no fue un tornado. Fue una supercelda con ráfaga descendente. Entonces, acá hay que tenerle más miedo a eso, ¿sí? El tornado puede aparecer, más vale, puede aparecer y siempre hay que tener respeto, pero no es tan frecuente como este fenómeno que te menciono y como los famosos frentes fríos, que bien me dijiste, cuando tuvimos ese Dust Bowl que arrastró arena y arena, son daños muy extensos. El tornado, insisto, rompe por donde pasó. En cambio, los frentes fríos capaz que te rompen desde Santa Isabel hasta Bahía Blanca, toda una franja que hizo daños. En cuestión de horas. Exacto. Y avanza. Ahora, me parece muy loco, cuando te escucho a vos y explicás todo eso, cuando pasa esto de Santa Rosa, la última gran tormenta que vos venís describiendo y que comentás muy bien, yo veía gente que volvía caminando a la casa, un grado de inconsciencia a partir del desconocimiento de estos fenómenos. Claro. Sí, yo siempre digo que todo esto va de la mano del conocimiento. Y nosotros meteorológicamente en Argentina y en La Pampa no hemos tenido formación, ¿sí? En la primaria, en la secundaria uno no tiene materias de meteorología. En otros países sí, en Chile sí, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica y Europa también. Entonces, nosotros tocamos muy de oído de chicos, ¿sí? Es como un mito la meteorología. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con esto y empezamos a traer el sistema de alerta temprana a la gente y explicarle para qué es, ahí es donde la gente empieza a tomar conciencia, ¿sí? Porque, insisto, los buenos pronósticos y los buenos alertas no sirven de nada si no se toman decisiones, ¿sí? O sea, yo te puedo decir a vos, che, Román, acá te dejo el pronóstico que hice, lo hice con los mejores meteorólogos que me ayudaron a hacerlo, pero si vos no tomás una decisión en base a eso, es lo mismo. Por eso insisto que la educación meteorológica es fundamental para que la gente sepa leer una alerta, sepa identificar qué es una alerta, para qué, y no asustarte, sino prevenir justamente por qué se ponen los alertas. Y bueno, esas cosas nunca las explicó nadie. Y nosotros tenemos esa tarea. Entonces, no es inconsciencia, es falta de educación. Y después hay algo muy claro. Las tormentas severas y las inundaciones, y como toda catástrofe, es según el índice de vulnerabilidad, ¿sí? Una tormenta severa con ráfagas descendentes no va a afectar de la misma manera a una persona que está en un techo con losa, a una persona que tiene un techo de chapa que lo colocó hace un día, ¿sí? Entonces, no va a afectar de la misma manera a alguien que vive en el Argentino Valle, donde es una zona más alta de la ciudad, a, por ejemplo, los nuevos asentamientos que otra vez vuelven a reaparecer alrededor de la laguna. Don Tomás. Esos son problemas muy graves, porque esa gente lamentablemente la va a pasar muy mal. Muy mal. Y eso sí, para mí es un grado de inconsciencia muy grande, pero no de la gente, sino de las autoridades. Porque realmente es un peligro tener barrios alrededor de un espejo de agua que crece o decrece dependiendo los ciclos. Y que ahora va a tener una progresión inmensa, incalculable. Y que además crece a medida que la ciudad crece. Porque el único lugar donde se va el agua en Santa Rosa en primera instancia es a la laguna. Después se va al Bajo Giuliani. Pero entonces, cuanto más crezca la ciudad, menos espacio de absorción tiene el agua y todo se va a un mismo lugar. Por eso es que la laguna se va a llenar cada vez más rápido. Porque la ciudad ha crecido cada vez más. Y por eso insisto, a lo mismo que te dije hoy, no es lo mismo una inundación de los 90 que una inundación en este año, 2026. Muy bien. Y tocabas el tema infraestructura, bueno, lo traía a colación con esto que mencionás en términos, o en este caso, en la infraestructura urbana de la ciudad de Santa Rosa. Pero estos fenómenos
vos bien mencionabas, no van a afectar muchísimo a la Pampa porque no está preparada, lo decías. ¿Cómo va a afectar? ¿De qué manera va a repercutir, por ejemplo, en caminos rurales, que es por donde la gente del campo saca su hacienda, saca los camiones con granos? La verdad que es un escenario complejo. Sí, los caminos rurales con cualquier lluvia ya hoy en día ya están rotos, con el peso de los camiones. No, nosotros en cuanto a infraestructura de caminos rurales estamos muy mal. Y eso se ve reflejado frente a cualquier evento de pequeña magnitud. Entonces, frente a un evento de alto impacto como el que vamos a tener, está claro de que hay varios campos que van a quedar incomunicados, hay varios pueblos. A ver, estas son escenarios que pueden pasar, por eso hay que hablarlos, ¿sí? Y uno los cuenta porque las probabilidades son muy altas, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, no es que estamos asustando desde la meteorología, al contrario, te estamos dando una mano para que tengas los diferentes escenarios que podemos llegar a tener y a partir de ahí te puedas adaptar y tomar mejores decisiones. Entonces, en caminos rurales se va a sufrir mucho, en rutas también. A ver, el Bajo Giuliani no para de crecer y está lloviendo muy poco. Entonces, ¿qué va a pasar con el Bajo Giuliani cuando se empieza a colapsar? También ahí tenemos una ruta nacional. Son múltiples los problemas que hay. General Hacha, una localidad que está teniendo por ahí inundaciones más asociadas justamente al sistema de valles que tiene. Entonces ellos, al tener tormentas severas cada vez más frecuentes, justamente por el calentamiento global, y en este caso será por el Niño potenciado, lo que se ve mucho en General Hacha, por ejemplo, son corre el agua, correntadas. Bueno, y que se forman socavones. Eso Hacha lo sufre muchísimo y antes no tanto. Y ahora cada vez más lo va a sufrir. Entonces fíjate cómo el centro, casi centro-sur de La Pampa, ya empieza a ser afectado también por estos fenómenos. Entonces hay muchos desafíos. Hay que estar realmente alerta. Y encima hay que estar, digamos, con la cabeza pensando en que este fenómeno del cambio climático, del calentamiento global, a medida que pasa el tiempo va a afectar más nuestra provincia, a los pueblos de la provincia, a los campos, sobre todo en estas zonas que vos mencionás. Sí, claramente. A ver, ya estamos viendo cómo, por ejemplo, zonas del oeste de La Pampa registra temperaturas en los años anteriores, no me refiero a este año justamente, en los años anteriores ha registrado temperaturas muy altas, y eso se debe justamente al fortalecimiento de anticiclones en el Pacífico que son por el calentamiento global. Por eso es que no ha nevado nada en la cordillera, por eso es que el dique de Casa de Piedra estaba vacío, ¿sí? Esa situación ahora es cambiada por el Niño, pero ya hay efectos. Por eso es que el sureste de La Pampa está bajo emergencia agropecuaria, porque tiene tormentas que te dejan 100 milímetros, pero en 5 minutos, y eso al suelo no le sirve. Es lo mismo que nada. Entonces uno dice, llovió 100 milímetros, sí, pero llovieron en 5 minutos. Y eso el suelo no absorbió nada, es más, lo lavó. Exactamente, le lavó los nutrientes. Entonces, le quitó sí, la productividad que el productor necesita. Exactamente, Román. Y todos estos fenómenos ya van periódicamente, progresivamente, cambiando varias formas de producir y no es casualidad que vivamos en emergencia agropecuaria. Bueno, esto que no decís, es casualidad. No, para nada. A ver, si uno mira, hay zonas que viven en emergencia agropecuaria. Y bueno, a ver, también hay que entender que hay zonas que son así. Nos tenemos que preparar para... El suroeste de La Pampa es seco por naturaleza. Tal cual. Entonces, sí, va a vivir en emergencia agropecuaria. Y nos tenemos que empezar a preparar entonces para campañas con menores rindes de lo que venimos. Con menores rindes en algunos sectores y con mayores rindes en otros. Ajá. Yo creo que en este caso el productor que tiene y está en una zona privilegiada geográficamente, por ejemplo, de la 35 al oeste, va a tener mucho mejores rindes que el productor que esté de la 35 al este. El tema, Jere, perdón que te corte, no me imagino mucha gente en el oeste cultivando soja, ponele, o trigo, o maíz. Justamente no. Que es lo que a la provincia le da muchos ingresos y a lo que el país le da muchos ingresos. Sí, pero va a estar muy complicado. Además, pensemos otra cosa. Provincia de Buenos Aires ya viene inundada desde hace 2 años. A 200 kilómetros ya las napas están arriba. El río Quinto ya está activo. Entonces, no necesita mucho el Niño para inundarnos.
con 2 o 3 eventos ya está. Por eso digo, a partir de septiembre van a empezar estas lluvias. Y lo más intenso, que ya respondiendo a la pregunta que hoy me habías hecho, lo podemos esperar entre noviembre y enero, ¿sí? Pero a tener en cuenta que los fenómenos ya importantes se pueden dar desde septiembre hasta abril, ¿sí? Entonces, tenemos riesgo de tener fenómenos muy por encima de lo normal desde septiembre hasta abril del año que viene. El foco máximo del Niño va a ser entre noviembre, diciembre y enero. Pero nosotros yo creo que ya a partir de septiembre ya las lluvias comenzarían y bueno, y ya empezamos un periodo húmedo que nos va a acompañar, insisto, es un Niño largo. No es un Niño corto, ¿sí? No es que va a ser una temporada y ya está. Van a ser varias campañas. Por eso la gravedad. Escúchame, vos tenés una comunidad inmensa, tu laburo es increíble y te felicito por eso, Gracias, porque lo arrancaste de cero. de cero Sí, y en muy poco tiempo ha tenido un crecimiento exponencial que ha pasado cualquier tipo de límite, me parece. Y estás hablando con mucha gente del sector agropecuario de muchísimos lugares. Conozco gente que me dice, che, yo este pibe lo sigo y le transfiere. Me pasa con el marido de mi jefa y demás que me comentan. Me imagino que te deben bombardear de mensajes respecto a este tema. ¿Qué te dicen? Sí, bueno, mucha gente con respecto a este tema me trae recuerdos, me trae anécdotas de niños anteriores. Yo como soy más joven, mucha gente de campo, yo tengo contacto con la gente de campo grande, con gente de los pueblos, y ellos entonces me explican lo que les pasó en el 2000, lo que les pasó en el 2016, y yo en base a eso también puedo ir armando posibles escenarios, ¿sí? Y estamos en constante comunicación. La gente del campo es la primera en estar preparada. Ellos ya lo saben porque están informados sobre eso, porque justamente viven en constante contacto con la meteorología. Y bueno, algunos ya la vivieron, por eso digo, mucha gente de campo me vuelve a años anteriores, donde me cuenta cómo se vivió, y otra gente, como hoy me decía, bueno, será su primera vez de un fenómeno del Niño intenso. Pero sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos contacto con toda la Pampa, zonas de la Ahumada, hasta Intendente Alvear y hasta la Adela. Mucha gente también del sureste de La Pampa, San Martín, Bernasconi, zonas que hay que vigilar porque post Niño pueden venir los incendios. Volvemos a lo mismo de hoy que decíamos, recordamos el caso de la Adela. Exactamente, entonces fíjense cómo el Niño no es solamente algo puntual, también tiene que ver con todo lo que venimos haciendo. Como digo, La Pampa en invierno, ¿cuándo se vio verde y cuándo se vio nublada? Jamás. Vos decías recién que esta situación te retrotrae a los 2000 y demás. También te interpela en cierto modo, digamos, por tu historia de vida, que tu familia, aparte de tu familia, viene de Carué, con aquella tragedia de Pecuén, lo que hablábamos de la cadena de lagunas. Sí, mi vieja justamente cuando era chica se fue a vivir con mi abuela hacia General Pico, bueno, porque toda esa zona se había inundado, todo el oeste de provincia de Buenos Aires. Y mi mamá me cuenta anécdotas de hasta dónde llegaba el agua. Entonces, nosotros en mi familia, bueno, mi mamá ya viene desde ese lado del campo, mi papá también, que él está metido también en la producción. Entonces, yo siempre por ahí he hablado del campo. Además, yo nací en General Pico, una zona productiva, el noreste pampeano, nací con las tormentas allá, con las tormentas lluviosas, después me vine a Santa Rosa, me empecé a entender más las tormentas severas, empecé a ver el comportamiento de la ciudad. Sí, a mí me atraviesa todo, Román, ¿qué querés que te diga? Y sobre todo, en este caso, estar constantemente con gente que saber que puede ser afectada me atraviesa mucho más. Como el caso que pasó, como te contaba, cuando tuvimos las ráfagas que destruyeron la ciudad de Santa Rosa, mucha gente me preguntaba, por favor, para ver si iba a salir el sol, porque tenía agua en la casa, porque estaban asustados. Y bueno, entonces, obvio que me interpela, me hace estar más comprometido, me hace ser más responsable y tratar de estudiar más y mejorar más, porque digo, pucha, yo tengo que brindar un mejor servicio para poder ayudarlos mejor. Contame eso del laburo diario que tenés, digo, porque mucha gente te escribe desde muy temprano, te hablan, te mandan fotos, te mandan videos, realmente armaste una comunidad muy importante y todo este laburo diario, esto de informarlo vos, también en algún modo y en algún momento
te hizo chocar contra algunos medios informativos, Sí. hoy lo hablamos fuera del aire. ¿Cómo es vivir siendo responsable y estar al frente de esta comunidad? Y yo le dedico mi vida a esto. Te podría decir que he dejado de vivir otras cosas para dedicarme a esto. Equivale a ser como una guardia de un hospital. Y equivale a ser un solo empleado en un servicio meteorológico nacional. Porque es eso. Yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana y ya tengo que subir las temperaturas mínimas, ya ver los reportes, ya hablar con la gente, hacer el reporte diario, ver si hay alertas, compartirlos, y así constantemente. Y los días que tenemos eventos de lluvia o eventos de tormentas, hacemos lo que se llaman maratones de seguimientos, que a veces, no sé, si un frente frío está ingresando a las 4 de la tarde, por 25 de mayo, al noreste capaz que llega a las 10 de la noche del otro día. Todo ese transcurso lo tenemos que hacer. Y digo, lo tenemos que hacer, en este caso somos 2 o 3 personas que estamos trabajando con esto nomás. Entonces a veces yo estoy saturado, llego a la noche muy cansado, pero bueno, yo elegí esto y como te digo, amigo, yo le doy mi vida a esto. Entonces, como yo le doy mi vida a esto, también lo cuido y lo respeto. Y con nosotros han chocado muchas personas. Por ahí, acá en La Pampa, están acostumbrados mucha gente a ser medio sumiso, ¿no? Y lo digo con todo respeto del mundo, pero nosotros no. Nosotros vinimos y nos plantamos en el buen sentido, sabiendo que lo que hacemos es digno, es honesto y justamente es nuestro sueño y nadie va a venir a jugar con nuestro sueño. Y bueno, en su momento, como vos dijiste, tuvimos que plantarnos frente a algunos medios y bueno, lo hacemos como lo tuvimos que hacer frente a otras personas, lo hacemos como cualquiera de ustedes defendería su trabajo. Vos sos consciente que la gente te banca, ¿no? Sí, la gente nos banca mucho, sí, realmente. Sí, la gente todo el tiempo. Yo lo vivo en la calle, salgo muy poco honestamente, pero cuando salgo a cualquier negocio que voy me saludan en la calle cuando ando en el Twinguito. El acompañamiento es enorme realmente de la gente y yo no lo busqué. Eso es lo más llamativo porque se ve de una forma natural. Entonces, yo soy lo que siento, ¿viste? No he tenido que caretear nada, gracias a Dios. Y si en algún momento tenga, por así decirte, que traicionarme, bueno, ahí es donde doy un paso al costado. ¿Cómo fue la cuestión de salir en un principio? Llegó de haber visto seguramente Cazadores de Tormenta muchos años porque tu laburo, como empezaste a cazar celdas, super celdas, como hoy me explicaste bien, sí. Tiene, digamos, una cuestión desde lo artístico muy similar a eso. Sí. Salir a buscar tornados, a buscar superceldas, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió arrancar con eso y hacer contenido que bueno, después terminó dándote esta oportunidad inmensa? La verdad que sí. Gracias a las cacerías de tormentas, hoy existe Tierra de Tormentas. O sea, fue el puntapié que le dio la mecha a todo esto. Y tengo que agradecer a la televisión pública pampeana que nos dio ese puntapié. Porque si bien yo estuve una temporada y me fui, esa temporada nos sirvió para hacernos conocidos y a partir de ahí creció la empresa, creció el servicio, el emprendimiento, el nombre que le pongas. Entonces yo agradezco la oportunidad esa que tuve de tener programas en la televisión pública pampeana donde cazábamos tormentas porque fue una gran oportunidad. Y después estar ahí afuera es estar en el laboratorio. Como vos trabajás en los medios, tu laboratorio es este, ¿no? Acá el streaming, la compu y estar en el lugar de los hechos, por así decirlo. El laboratorio del meteorólogo, además de ser todas las compus también, porque hoy en día analizamos todo por ahí, es afuera. Entonces, nada más lindo para alguien que le gusta esto, de ver cómo se forma una celda en la Pampa, ver cómo minuto a minuto va creciendo, cómo se desvanece, cómo larga un tornado, lo vuelve a subir, por qué dejó granizo, por qué esta no. A veces salíamos a cazar tormenta, no se daban por qué, y ahí uno va aprendiendo y va estudiando la morfología de las tormentas en la Pampa, que es muy diferente a tormentas que se puedan formar en el litoral, por ejemplo. Entonces, yo ya cazaba tormentas desde que era chico.
¿sí? Yo ya cuando era chico, ya ¿Te sentabas a ver las nubes? me sentaba a ver las nubes, me sentaba en la vereda todo el día. El a meteorólogo mirar. arranca así, mirando nubes. Sí, olvídate. Y sí, yo me sentaba en la vereda y estaba 12 horas en Toay, a donde vivía, en la casa de mi vieja. Al frente teníamos el ferrocarril, entonces tenía la vista al oeste limpia. Y esa fue mi mejor vista. Porque yo me sentaba ahí abajo de la sombra, a veces no, cuando no había sombra estaba el sol, y estaba todo el día. A veces hacía timilapse, o las esperaba y a veces no llegaban y yo me quedaba con bronca, porque estabas todo el día esperando que llueva y no llueve. Y ahí empecé a aprender. Y fue mucha fascinación. A veces cuando veía en el horizonte que había una tormenta muy, muy grosa, agarraba la bici y me iba. O ya después cuando andaba en auto me iba en el auto. Y bueno, después a toda esta fascinación que te estoy hablando le metí conocimiento. Y ahí cambió la cosa. Me imagino que para aquel niño que supiste ser, le debe llenar de orgullo lo que estás haciendo ahora. Sí, yo creo que sí, porque nunca me traicioné. Y eso es algo que lo que me mantiene, por así decirte, todos los días, Román, decir, yo me levanto y sé que lo que estoy haciendo es lo que realmente siento y sé que puedo ayudar a los demás y eso se convierte en un propósito. Entonces, Tierra de Tormenta ya es un propósito. Yo me levanto para hacer esto. Me nace. Esa es mi mayor satisfacción, más allá de todo el cansancio y que pueda llegar a tener. La evolución que me da este espacio también. Para crecer como profesional, pero también para crecer como persona, porque yo constantemente estoy a la prueba. Como vos dijiste, me sigue mucha gente, tengo que aprender a relacionarme con la gente. Y una responsabilidad, porque Una- vos no podés decir mañana me levanto, no quiero responderle a nadie y se acabó. Exacto, una Uno responsabilidad. se debe a su público. Exacto, una responsabilidad, también compartir los alertas oficiales. La verdad que son muchas las cosas que hacemos nosotros, pero lo hacemos con mucho gusto. Genial. Sí, eso con mucha pasión sobre todo. Y yo cuando a veces estoy cansado, la pasión me atraviesa y me olvido. Y le meto y le meto y le meto. ¿Tenés alguna anécdota puntual de alguna cacería que vos decís, esta es mi preferida? Sí, una que tuvimos en Bernasconi. Porque creo que ese me dio una gran lección la atmósfera ese día. Porque habíamos hecho, bueno, hasta allá, hasta el sur, desde acá, prácticamente unos 200, 300 kilómetros, porque íbamos por diferentes rutas. Íbamos buscando la tormenta y habíamos tenido celdas muy pequeñas. Nosotros cazábamos sin radar, para que te des una idea. Entonces era todo a ojo, imagen satelital. Y bueno, ya habíamos llegado hasta allá y no habíamos prácticamente visto nada llamativo de lo que esperábamos. Y cuando estábamos pegando la vuelta, de repente nos cruzamos con una super celda que fue por ahí una de las primeras que yo vi en mi cara. Así, las vi ahí. Y le digo a mi amigo que estaba ahí, le digo, no, mirá el regalo que nos da la atmósfera. Porque fue en un campo en el medio de la nada, ya nos estábamos volviendo para acá. Y tuvimos esa super celda y la disfruté y me emocioné ese día. Me emocioné porque bueno, fue muy significativo esto de ser buscador. Siempre buscar y nunca darse por vencido. Y también creo que las cacerías de tormentas es eso, es estar atento, estar vivo, estar con todos los sentidos. Por eso digo que a veces somos guardia de médico, pero tenemos que estar muy despiertos, porque la atmósfera no para. La atmósfera es un constante caos, buscando el equilibrio. Entonces, no para. Nosotros estamos tranquilos cuando tenemos días estables. Cuando la atmósfera está inestable, nosotros estamos a full. Jere, y encima me imagino que esos viajes, esas cacerías, poniéndola del bolsillo propio, haciendo un esfuerzo, porque Sí. uno no contaba con todo lo que tenés ahora. No, y ahora no hacemos cacerías porque no tenemos la plata, justamente. Hacer cacerías de tormenta es muy caro porque primero tenés que tener un auto disponible para romperlo, porque uno cazando lo rompe, porque te enfrentás a fenómenos severos, te enfrentás a caminos destruidos, te puedes enfrentar a un montón de situaciones. Entonces, un auto que sabés que siempre después de cada cacería algo le vas a tener que arreglar. Después te tenés que enfrentar a los gastos de combustible. Es un montón y después a hacer el contenido, ¿no?
porque uno puede ir como hobby, listo, pero nosotros creamos el contenido. Entonces pagarle a alguien que te filme, yo ir manejando, a la vez viendo las imágenes real, a la vez analizando. Realmente fue una locura. Y sale muy caro. Y nosotros, por eso es que no hacemos más cacería. A no ser que venga algún sponsor y bueno, nos banque las cacerías. Pero Le hacemos la invitación a los sponsors. hacemos la invitación, sí, siempre estamos abiertos a toda la comunidad. Gracias a Dios las empresas de La Pampa confían muchísimo en nosotros y por eso es que el proyecto está de pie, por eso es que somos autónomos, somos independientes y autogestionados, pero por eso es que no hacemos más cacerías. Primero porque no me puedo dividir en 10 partes, no puedo estar subiendo alertas, haciendo pronósticos, analizando, subiendo temperaturas mínimas y a la vez cazando tormentas. Porque no da físicamente, no te da el espacio, ni tampoco mentalmente podría. Pero en un supuesto caso que estuviera, bueno, tendríamos que delegar personas, tendríamos que ser un gran equipo donde... Es complejo. La verdad que es muy complejo. Es complejo, pero son muchas cosas, muchas aristas lo que tenemos nosotros. Un día me van a poder ver cazando tormenta, otro día me van a ver en la base de TDT, y va todo de la mano de lo mismo, que es acercar la meteorología a la gente y sobre todo que entiendan los fenómenos meteorológicos. Y de ahí viene la prevención después, obviamente. ¿Cuál es tu gran sueño con este proyecto? Digo, ¿ya llegaste a un punto culmine o queda más para subir, para hacer y para tratar de concretar? Mira, como te decía fuera de cámara, yo esto no lo busqué. Entonces, cuando uno no busca algo, no hay límites. Yo nunca le puse un techo ni tampoco le puse un final. Estoy abierto a todas las oportunidades que puedan llegar a mí y al proyecto, a nosotros. Entonces, TDT puede tomar la forma que sea, pero lo importante es que no perdamos la esencia. Y algún sueño así, alguna proyección, y yo lo que más quiero por ahí es, que ya lo estamos haciendo, es que La Pampa sea un centro donde muchos meteorólogos, cazatormentas, aficionados o lo que sea, vengan a La Pampa, que ya han venido, por ejemplo, cazadores de tormenta, colegas de otras provincias y van a venir, y que vengan acá y que tengan un lugar, que este sea un lugar de estudio. Nosotros estamos en un lugar privilegiado para estudiar la atmósfera, donde los yanquis han venido a estudiar la atmósfera a Córdoba, a La Pampa, a ver cómo es nuestro clima acá. Nosotros no lo hemos estudiado. Vos estudiaste en Merlo, Yo me estudié en contabas, San Luis, sí. y ¿La Pampa le hace falta tener o no un instituto, algún lugar para estudiar estas cuestiones que vos decís? Mirá, no sabés la cantidad de mensajes que todos los días recibo de chicos de 12, 14 años que me dicen: yo quiero ser cazador de tormenta, ¿dónde se estudia? O gente que me pregunta: che, ¿dónde puedo hacer algo? Y yo siempre les paso algunos cursos o capacitaciones, que es algo también que me pasó a mí. Yo no tenía dónde formarme. Si vos vas a una biblioteca, no hay ni un libro de meteorología. Pero no porque sea La Pampa, porque no hay libros de meteorología en español. ¿Entendés? Ya partiendo desde ahí. Entonces, sí, este es un lugar ideal para el estudio de las tormentas. Sería mortal que en algún momento acá se pueda estudiar la atmósfera. Y esa es una de mis proyecciones por ahí, que hacer una base fuerte. O me imagino en Chacharramendi, por ejemplo, en una base operativa desde donde tengamos acceso a los radares, donde podamos trabajar desde la prevención, donde podamos recibir gente y de ahí tener un observatorio, por ejemplo. Encima, digo, esto, cuando hablamos de la meteorología, yo creo que vos estás haciendo un gran trabajo, lo hablábamos hace un rato con el tema de la concientización, que por ahí la gente no desconoce, entonces no se toma en serio o no puede tomar los recaudos necesarios ante la aparición de estos fenómenos. Pero, por ejemplo, yo te pido acá un análisis, no sé, haz una reflexión, algo. Sí. Viste que vos, los medios nacionales, por ahí mirás y el tipo que te está pasando el clima, el que hace el pronóstico, un tipo que nada tiene que ver con la meteorología. Sí. Vos ves un tipo que está haciendo una columna de no sé si de espectáculos, de chisme y demás, y después te va y te pasa el clima. Sí. Entonces, desde allá arriba subestimamos lo que puede pasar con el clima. Sí, no, obvio. La meteorología es una ciencia. En Argentina, primero, la comunidad meteorológica es muy pequeña. La gente que formamos parte de la comunidad de la meteorología, ya sea técnicos, licenciados, aficionados, observadores, somos contados con los dedos, nos conocemos todos. Entonces ya eso hace de que haya una falta de organización, eso hace de que
por ejemplo, como vos decís, en medios nacionales se hable por arriba del tiempo. Yo tengo algunas personas que conozco que laburan muy bien, pero bueno, hay otras que por ahí están, como vos decís, ¿no? Están ahí por estar. Y creo que la meteorología va mucho más allá de eso, pero por eso insisto, Román, que es importante la educación, llevar talleres a la escuela. Yo he ido a la escuela primaria Canto Hay, a la 62 he tenido la oportunidad de ir, me han invitado los chicos a la escuela y les damos un pluviómetro y ellos quedan fascinados. Y es simplemente un pluviómetro, que un pluviómetro le puede cambiar la vida a un pibe. A un pibe que de repente se hizo el responsable de medir el dato de su escuela. Y esa responsabilidad, ese compromiso, hace que vos te interpeles por algo, que empieces a estar atento si llovió, entonces el de la escuela ya debe estar cargando. Y esas pequeñas cosas también te van acercando a ese interés. Por eso digo, a mí muchos chicos me escriben constantemente preguntando dónde se estudia, cómo hago, y es muy reciente. La meteorología en Argentina es muy reciente, se estudiaba solamente en la UBA hasta hace unos años. Recién ahora se abrió en San Luis, que inclusive yo cuando fui la universidad estaba naciendo. Y no hay más lugares. Entonces está todo por hacer, y eso es lo lindo de esto, que es todo tierra fértil. Todo lo que hagamos en meteorología, obviamente bien, va a tener frutos. Y además otra cosa, la humanidad y el mundo, tanto el presente y el futuro, dependen de la meteorología. Con todos los cambios que se aproximan. Dependen de la meteorología, dependen de la geología, de todas las ciencias que tienen que ver con el ambiente y con la atmósfera. Entonces, yo promuevo la meteorología, soy militante de la meteorología, insisto de que tiene que haber meteorología en diferentes sectores del gobierno, también en la gente que toma decisiones, que tiene que haber meteorología en las escuelas. Soy promotor de eso y eso sería un sueño, que haya una materia que se llame meteorología en la escuela y en la secundaria. ¿Por qué no? Sería mortal. Olvídate. Jere, bueno, muchísimas gracias por pasar por nuestro campo stream, por dar todo el pronóstico del niño, que creo que es una información que el productor estaba esperando y que acá lo va a poder recoger de primera mano y con mucha información, sobre todo. Sí. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación. Recordanos, para los que te están escuchando, los que están viendo, redes sociales, cómo te pueden colaborar para que el proyecto siga creciendo. Bueno, nos pueden seguir en lapampa.tierra de tormentas. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también está mi cuenta de Jeremías Baraldi. También estamos en WhatsApp, ahí en algunos canales. Estamos en YouTube con diferentes explicaciones de algunos fenómenos. Así que estamos multiplataforma, por así decir, y estamos siempre abiertos, familia, todos los que estén escuchando, empresas, a que quieran ser parte de nosotros. Estamos con las manos abiertas, esperando y para poder crecer. Y cualquier duda que tengan los productores o cualquier persona o tomadores de decisiones, estamos a disposición. Jere, muchas gracias y muchos éxitos con todo el laburo que venís haciendo y que sin duda vas a seguir aportando. Bueno, gracias a vos, Román, por la nota y por el espacio y bueno, por este gran programa. Muchas gracias. Los saludamos a la gente del otro lado que estuvo acompañando. No queda más que agradecerles que se sigan conectando y que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto, en nuestro campo de stream en Facebook, en Instagram y en Spotify también nos pueden encontrar. En YouTube como Render Stream, así que solamente esa sugerencia. Mi nombre es Román Escobedo y muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de nuestro campo stream.